Creo que sí. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida el día de hoy, esta tarde y noche en Brasil y en Argentina, a esta sesión de cierre y una sesión de honor para todos nosotros. Tengo el placer de coordinar con la doctora Fernanda Krieger y hoy tenemos a la profesora Susana Gamio de Argentina con la conferencia magna de la clausura de este curso 2025 con el tema síndrome de Brown. Con eso vamos a clausurar nuestro curso. A continuación, la doctora Krieger presentará a la doctora Gama. La doctora Susana Gamio es médica de planta del Servicio de Oftalmología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Argentina. De 88 hasta 2006 fue jefa de la Unidad de Oftalmología del Hospital de Niños, actual consultora honorária en dicho hospital. Es presidente de la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil, SAOI, y del Centro Argentino de Estrabismo, CAE. Es docente de las universidades Maimonides, UBA y FASTA. Ahora aprovecho la oportunidad para decirles e invitarlos a todos a participar de nuestro simposio internacional anual que se llevará a cabo en julio del año que viene en São Paulo. Ahora tengo el placer de llamar a doctora Susana a presentar su charla, su conferencia magna, que conociendo a doutora Susana, como mínimo será provocativa, inovadora e estimulante. Por favor, doutora Susana. Muchas gracias, Fernanda. Es un gran honor para mí dar esta conferencia. Les agradezco la invitación y espero que disfruten como disfruté yo preparándola, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a hablar y a repensar el síndrome de Brown. Todos conocemos el síndrome de Brown, que fue descrito en 1950 por Harold Brown y se caracteriza por la limitación de elevación en aducción con test de deducciones pasivas positivo. Las características, el downshoot en aducción, el aumento de la hendidura, el Brown puede estar en ortotropia o en hipotropia en posición primaria y en muchos casos tienen tortícolis. Sabemos que puede ser congénito o adquirido, intermitente o permanente, uni o bilateral. Las ducciones pasivas son fundamentales para el diagnóstico. Tienen que ser positivas y es importante comparar con el otro ojo. Sabemos además que empeora cuando enoftalmizamos el globo, es una ducción pasiva con una restricción inversa y lo diferencia de la restricción a nivel del recto inferior que mejora al enoftalmizar. El diagnóstico clínico generalmente se hace mirando la supraversión, la limitación de elevación en aducción con una elevación en abducción normal o casi normal. En la descripción original de Brown, él habla de los casos típicos en los cuales la elevación es normal en abducción y considera casos atípicos en los cuales hay también deficiencia de elevación en abducción. En la mayoría de los casos hay divergencia en supraversión. Con respecto a la etiología, en los últimos años, con las imágenes y con nuevas experiencias, desarrollaron la teoría de que hay una alteración inervacional a nivel del nervio troclear o de su axón que puede llevar a un desarrollo anómalo del músculo oblicuo superior. Si está laxo o ausente, puede tratarse de una paresia del oblicuo superior congénita y cuando hay una restricción de este tendón puede tratarse de un Brown. O sea que ambos cuadros pueden tener un origen similar. Dimer, con sus trabajos de resonancias magnéticas, en general encontró hipoplasia del tendón del oblicuo superior comparándolo
con el contralateral sano, pero había una gran variedad anatómica en los diferentes casos de Brown. Quiero recordarles esta clasificación patogénica de Julio Prieto Díaz, que en realidad no es muy mencionada y a mí me parece que es muy importante. Él no solo miraba la supraversión, sino que además tenía en cuenta si el oblicuo superior estaba normal, en el Brown tipo 1, donde la alteración está a nivel generalmente de la vaina del tendón del oblicuo superior, y que tiene limitación de elevación en aducción con una elevación normal en abducción. Este es el Brown típico descrito por Brown. Pero también existe un Brown tipo 2 donde hay hiperfunción del oblicuo superior y generalmente hay hipotropia en posición primaria. Muchos de estos pacientes tienen tortícolis, tienen limitación de la elevación en aducción y variable elevación en abducción. Y generalmente si vemos la función del oblicuo superior, vemos que va a estar hiperfuncionante. Y el Brown tipo 3 es el Brown adquirido, el clicking syndrome, donde la mayoría de los casos tienen hipofunción del superior. Este es intermitente, va a tener dolor o molestia en la supraversión y va a tener un test de deducciones pasivas muy positiva. Tener en cuenta esto de mirar la función del oblicuo superior. Los casos adquiridos pueden tener diferentes orígenes: artritis reumatoidea, lupus, quistes, miopatía tiroidea. Aquí tenemos un caso de una niña que vino con diplopia y dolor al intento de la supraversión. Tenía como diagnóstico, se llegó al diagnóstico de un lupus eritematoso sistémico, tenía trocleitis y como tratamiento le dimos corticoides y con eso se resolvió. También hay casos secundarios, un tacking muy tenso del oblicuo superior para tratar una paresia puede generar un Brown iatrogénico, o en esta otra paciente post descompresiva también ustedes ven cómo tiene una limitación de la elevación que fue también secundaria a ese procedimiento. Sobre 56 pacientes estudiados con una edad media de 5 años, encontramos que la mayoría de los casos eran congénitos. Solo tuvimos 4 adquiridos en esta serie. El 30% de los casos tenían tortícolis y una tercera parte o algo menos recibieron tratamiento, muchos de ellos tratamiento quirúrgico. Tuvimos resolución espontánea en 5 pacientes, lo que representa un 9%. El tortícolis o posición anómala de la cabeza es bastante frecuente en los casos de Brown. Puede ser elevación o depresión de la cabeza, tortícolis horizontal o tortícolis torsional. Brown también encontró tortícolis, como le dije, en 35% de sus casos. La resolución espontánea está descripta. Fueron Kostenbader y Albert los primeros en mencionar que muchos pacientes mejoraban espontáneamente. Este es un paciente de Julio Prieto Díaz, fotografiada a los 5 años, que la volvió a citar porque vivía en La Plata cerca, y a los 30 años la paciente había resuelto totalmente su patrón de alteración de la motilidad ocular sin ningún tratamiento mediante. Y acá tenemos un paciente mío que también tuvo una evolución espontánea que fue bastante rápida, porque esto fue controles del 2011 al 2015, y ustedes ven cómo fue mejorando su elevación en aducción sin ningún tratamiento. Y aquí ya empecé a hacerles retinografías a los Brown. Acá en el 2015 ustedes pueden ver que en el ojo Brown tenía intorsión, mientras que en el ojo no Brown tenía más bien una tendencia a la extorsión o dentro de los límites normales. También está descrita la aparición secuencial en el segundo ojo, y yo tuve un paciente así.
era este niño que ustedes ven que tenía una limitación de elevación en aducción de su ojo derecho. Le hicimos la cirugía, la elongación del tendón, con lo cual mejoró la elevación de ese ojo, pero al tiempo apareció un Brown del otro ojo, que ustedes pueden ver aquí que elevaba perfectamente su ojo izquierdo y al tiempo apareció un Brown del ojo contralateral. Esto también está descrito. En una ocasión presenté un Brown con patrón A. Yo le había puesto como título pseudo Brown porque digo, tiene patrón A, tiene, digamos, no parece ser un Brown a pesar de la gran limitación de elevación en aducción. Ustedes ven que en abducción eleva bastante mejor que en aducción. Y me acuerdo que la doctora Valenzuela, Anabela, me dijo, ¿por qué decís pseudo Brown, Susana? Si las ducciones pasivas son positivas y si tiene limitación de elevación en aducción, es un Brown. Será un Brown atípico, pero es un Brown. Y haciendo una atenectomía del oblicuo superior, se corrigió perfectamente el cuadro. Lo único que hicimos fue el debilitamiento del oblicuo superior. Los casos bilaterales también tuvimos unos cuantos. 13 casos tienen limitación pasiva y activa en ambos ojos. Es marcada la divergencia en supraversión. El tortícolis es menos frecuente que en los casos unilaterales y usualmente tienen ortotropia en posición primaria, aunque muchas veces fijan elevando el mentón, porque la posición en infraversión es mejor que la posición en posición primaria. Les voy a mostrar este caso, que es un chiquito que vi hace unos cuantos años, pero que me pareció muy simpático. Ustedes ven ahí cómo eleva más el ojo izquierdo que el derecho en la levoversión. Van a ver que ahora le investigamos la posición de la función de los oblicuos superiores y el derecho está bastante bien, el izquierdo está un poco hiperfuncionante. Y después van a ver la limitación del, aquí está alineado en infraversión. Ahora van a ver la gran V, ahí está el downshoot en aducción de su ojo izquierdo y cuando mira para aquel lado guiña porque evidentemente en la supralevo también tiene limitado la elevación del ojo derecho. Años atrás me consultó una niña de 1 año y 8 meses por tortícolis hacia el hombro izquierdo. Yo no la fotografié en ese momento, por eso le pedí ahora una foto a la madre de cuando era chiquita. El asunto es que tenía una hipertropia del ojo derecho que aumentaba en levoversión con signo de Bialchowski positivo. Yo le hice el diagnóstico de paresia del oblicuo superior, pero me llamaba la atención que el ojo izquierdo no elevaba en aducción. Cuando la fui a operar y le hice el debilitamiento del oblicuo inferior derecho, vi que las ducciones pasivas del izquierdo eran positivos y se lo aclaré a la madre. Esta paciente tiene un síndrome de Brown en su ojo que parece sano. El tratamiento quirúrgico hizo que desapareciera el tortícolis, la paciente desarrolló buena visión en ambos ojos, ortotropia en posición primaria con estereopsis positiva, pero la seguí viendo en el tiempo y esa limitación de elevación en aducción no mejoraba. Ustedes ven acá a los 17 años ese gran downshoot que tenía en aducción. Tenía ortotropia en posición primaria, pero tenía una hipotropia en la mirada a la derecha que a la paciente a los 17 años le molestaba, razón por la cual le hice la elongación del tendón del oblicuo superior izquierdo. Y acá pueden ver las retinografías posoperatorias en las cuales esa asimetría que tenía previa se normalizó. Este caso es histórico, pero siempre me quedé pensando que se había asociado una paresia en un ojo y un Brown en el otro.
Y cuando llegó este otro paciente, en el cual ustedes ven la hipertropia derecha en levoversión, la hipotropia izquierda en dextroversión y el signo de Bialchowski positivo, la limitación marcada de la elevación de su ojo izquierdo, me acuerdo que lo comenté con el doctor Vélez y Federico me dijo, hay un caso publicado por Castanera de Molina en 1991. Lo fui a buscar y lo encontré. Y en realidad ellos operaron primero el Brown y después la paresia del oblicuo superior, pero tuvieron que hacer ambas cirugías. Este paciente todavía no está operado, no tengo la confirmación de las ducciones pasivas positivas, pero cuando lo haga lo reportaré. Aquí ustedes pueden ver la torsión por retinografía. Está extorsionado su ojo derecho en el que supuestamente tiene una paresia del oblicuo superior derecho porque tiene hipertropia derecha que aumenta a la izquierda y que aumenta al inclinar a la derecha y tiene intorsión del ojo izquierdo que parece un Brown, aunque haya que confirmarlo. Donde sí lo confirmamos fue en esta paciente que vimos hace poco en el hospital. Tenía un cuadro muy similar, también con Bialchowski positivo, también intorsión de un ojo y extorsión del ojo del otro. Ustedes ven la hipertropia derecha acá o la limitación de elevación en abducción de este ojo, la mayor limitación del ojo izquierdo de elevación en aducción y la hipofunción del oblicuo superior aquí con un oblicuo superior hiperfuncionante aquí. En esta paciente hicimos un debilitamiento del oblicuo inferior derecho en el ojo derecho y un afinamiento del tendón en el ojo izquierdo. Y ustedes ven aquí cómo mejoró la intorsión del ojo izquierdo y mejoró la extorsión del ojo derecho. Acá hay otro caso. Ustedes ven esta niña, tiene un tortícolis hacia el hombro izquierdo. Ustedes la ven que tiene una limitación de elevación del ojo izquierdo con el downshoot en aducción, pero tiene una hipertropia marcada en aducción o una limitación de elevación del ojo izquierdo en abducción. Acá pueden ver las retinografías, extorsionado casi normal el ojo derecho, intorsionado el ojo izquierdo. Esta paciente tampoco está operada, o sea que falta la confirmación. Como les digo, desde hace tiempo estoy estudiando la torsión en los pacientes con Brown. Este es un Brown unilateral típico y ustedes pueden ver la diferencia en el componente torsional. El ojo izquierdo está francamente intorsionado respecto al derecho. Otra paciente más en la cual no está tan intorsionado como en la anterior, pero también hay una diferencia significativa con respecto a su otro ojo. Aquí tenemos un Brown bilateral seguido en el tiempo que no fue mejorando y ustedes ven que si bien es bilateral, hay una diferencia también en la intorsión. Está mucho más intorsionado el ojo izquierdo que el derecho. También estudié en algunos casos el comportamiento postcirugía. En este paciente era un Brown del ojo derecho, le hice una elongación del oblicuo superior derecho y ustedes ven cómo cambió la torsión en el posoperatorio. Pero lo llamativo fue que cambió más la torsión del ojo izquierdo no operado que la torsión del ojo derecho en el cual elongamos el oblicuo superior. El cuadro se resolvió, mejoró mucho la elevación en aducción de su ojo derecho, pero la torsión mostró mayor cambio en su ojo izquierdo. En 11 pacientes con Brown unilateral estudié la torsión. Los presento aquí como si hubieran sido todos Brown del ojo izquierdo, aunque en realidad en algunos casos estaba afectado el ojo derecho, pero cambié los números. El asunto es que encontré siempre en el ojo Brown mayor intorsión que la del ojo contralateral normal, con una diferencia media
de 4,67. O sea que la mayoría de los casos de Brown tienen intorsión del ojo afectado. Creo que esto es un detalle a tener en cuenta, tanto el estudiar la función del oblicuo superior, si está normal, hipo o hiperfuncionante, como también estudiar la torsión en el ojo, en ambos ojos para ver el comportamiento. Con respecto al tratamiento, todos sabemos que cada estrabólogo tiene su técnica preferida. Hay quienes hacen tenotomía o tenectomía del oblicuo superior por vía temporal o utilizan una elongación del tendón, ya sea con una sutura no reabsorbible o con un expansor. La elongación del tendón, según Crawford, es una de mis técnicas preferidas, o el afinamiento del tendón en el área peritroclear, que es una técnica más reciente. Como les digo, la mayoría de los pacientes operados por mí están hechos con esta técnica de elongación del tendón, que para a mí me funciona muy bien, aunque en algunos casos cuando el tendón es muy tenso, como en este caso que era una adulta que tenía una hipotropia y elevaba el mentón para fijar, como el tendón estaba muy tenso y ustedes ven la gran intorsión que tenía en ese ojo, decidí poner una sutura no reabsorbible para tratarlo. En conclusión, el síndrome de Brown y la paresia del oblicuo superior pueden coexistir en el mismo paciente, sobre todo si pensamos que en la etiología hay una etiología bastante similar, una alteración en la inervación a nivel del nervio troclear. Estudiar la torsión, realizar la maniobra de inclinación cefálica, investigar la función del oblicuo superior es muy importante y nos puede dar mucha información para planear el tratamiento. Requerimos más investigación para entender mejor los resultados de estas pruebas, porque uno no entiende por qué se cambia la torsión del ojo no operado. Creo que siempre con respecto al estudio de la torsión tenemos que considerar la diferencia entre ambos ojos, porque muchas veces dependiendo de la fijación puede alterar la torsión del otro ojo. Y para finalizar, les voy a contar una anécdota que nos habla de que aún en las manos más expertas, los casos de Brown siempre son difíciles y pueden darnos dolores de cabeza. Cuando fui al Jules Stein a verlo operar al doctor Arthur Rosenbaum, dentro de los 6 o 7 pacientes que operó en una mañana, uno era un paciente con un síndrome de Brown. Él decidió tomarlo por el lado temporal, le hizo una sutura con un Vicryl con la idea de hacer un retroceso del oblicuo superior, pero en el momento en que lo estaba desinsertando, se quedó con la sutura en la mano y el tendón desapareció. Me acuerdo que en ese momento la ayudante le dijo, ¿qué va a hacer ahora? ¿Le va a hacer un debilitamiento del oblicuo inferior? Y yo muy atrevida le dije a Rosenbaum, no haga nada, este paciente mañana va a estar perfecto. ¿Y por qué pensé en ese momento que el paciente iba a estar perfecto y realmente ocurrió eso? Porque el paciente tenía 15 dioptrías de hipotropia. Aunque se hubiera soltado el oblicuo superior, al día siguiente ese paciente iba a estar bien. Y realmente así resultó. Creo que todos los que operamos mucho estrabismo, siempre frente a un Brown tenemos cierta restricción respecto a qué resultado vamos a obtener. Es difícil para todos. Espero que esto que les cuento los haga pensar y me gustaría mucho tener algún comentario respecto de ustedes si alguien tuvo algún caso similar. Muchas gracias. Susana, fantástico, te felicito. Sí, Yo bueno. nunca, yo nunca he tenido un caso, por lo menos que me acuerde, puede ser que pasó desapercibido, pero no lo sé, pero creo que no. Eh, Quisiera saber algunas cosas. ¿Hay diferencia en la intorsión en los casos de Brown?
si el músculo es según la etiología y si hay diferencia en la posición primaria o infraversión. Eso todavía no lo sé. Todos esos Browns que yo les muestro, que son 11 casos, son casos congénitos. Sí, Son casos congénitos. Tuve sí, un solo caso dentro de los que tenía, porque yo les voy sacando fotos y los voy guardando en una carpeta, y encontré uno que tenía una intorsión muy marcada, una intorsión como de 20 grados, y lo cité para volver a verlo, para corroborarlo, y el paciente me dijo que recién el 16 de diciembre puede ir al consultorio, o sea, no lo pude corroborar antes de, digamos, de hacer esta charla. Me interesa mucho saber si esta intorsión tan marcada que yo registré es real o no, porque en la mayoría de los casos hay intorsión, pero no tan marcada como ese paciente. Yo creo que hay que diferenciarlo según etiología y, digamos, se puede estudiar la intorsión en las diferentes posiciones. El asunto es, em, otra cosa que dice el trabajo de Castanera, que la presencia de un signo de Bielchowski positivo no es, digamos, categórico de que tenga una paresia del oblicuo superior, aunque en su caso la tenía. Él operó primero el Brown. Yo en ese momento, en esa paciente que operé hace años, cuando yo hice las ducciones pasivas y vi que eran positivas, tuve muchas dudas respecto a si operar el Brown simultáneamente, pero operando solamente el oblicuo inferior contralateral, la paciente enderezó la cabeza y estuvo bien por más de 10 años. O sea, en realidad, muchos pacientes con Brown están en ortotropia en posición primaria, y el Brown se puede ir mejorando o permanecer estable en el tiempo y no requerir tratamiento nunca. Es raro tener que operar un adulto con Brown. Por esto a esta adulta que a mí me derivaron para operar, yo tenía bastante temor de generarle una paresia del oblicuo superior. Oh, claro. Susana, ¿te parece que que podría ser que la paresia del oblicuo superior contralateral por una paresia inhibicional de Chavassi del otro ojo del recto superior sea el responsable por la limitación de la elevación en abducción? En estos casos, y no se hace el diagnóstico de una paresia del oblicuo superior contralateral. Mira, creo que puede ser, pero estudiando la retinografía, si vos ves que un ojo está extorsionado, que tiene signo de Bialchowski positivo y que vos lo operás y endereza el ojo, es porque no fuimos a investigar ese tendón, que a lo mejor hubiera sido interesante ir a ver cómo estaba el oblicuo superior del ojo con la paresia del oblicuo superior. A lo mejor ese era un tendón laxo. Creo que sería interesante en casos, lo que pasa es que no son casos tan frecuentes, No. pero ahora que lo pienso, hubiera sido muy interesante ir a investigar el tendón del oblicuo superior del ojo que hacía la hipertropia en aducción, ¿sí? Sí, Porque generalmente los Brown las parecias del oblicuo superior congénitas suelen tener tendones laxos. sí, Hubiera sido muy lindo confirmar que un tendón era laxo y que el otro tendón era tenso en el mismo paciente. La verdad es que no se me ocurrió hacerlo. Lo que sí recomiendo a todos es hacer las ducciones pasivas simultáneas para ver la diferencia sí, en Claro. todo paciente con Brown. Y creo que si todos empezamos a estudiarlos con retinografía, empezamos a estudiarle inclinando la cabeza hacia un hombro y hacia el otro, si el paciente está en ortotropia en posición primaria, no va a tener diferencia al inclinar la cabeza. Es excepcional. Yo en todos los pacientes que están en ortotropia en posición primaria no le encuentro diferencia, pero si el paciente tiene una hipotropia en posición primaria, puede haber diferencia en la inclinación cefálica.
El paciente ese que les mostré que era un Brown que tenía patrón A, hiperfunción de oblicuo superior, un oblicuo superior tenso en el ojo izquierdo, tenía Bielchowski inverso. O sea, la hipotropia aumentaba hacia el hombro del ojo Brown o del ojo hipotrópico Ujú. y disminuía hacia el contralateral. Creo que si nosotros estudiamos sistemáticamente los Browns de este modo, vamos a obtener más claridad en estos casos. No son todos iguales los Browns, hay una gran variedad. Como tampoco son todas iguales las parecias del oblicuo superior. Ya Helveston demostró que había una gran diferencia entre las anatomías de las parecias del oblicuo superior congénitas. Sí. Doctora, bueno, yo quisiera felicitarla y usted que tiene tanta experiencia viendo niños, o sea, en hospital de niños, le quiero comentar este caso. Una niña de 5 años con una endotropia parcialmente acomodativa y además un Brown izquierdo. Entonces, bueno, es una niña sindromática, tiene alteraciones en la implantación de los dientes, el cuello corto, el pabellón de las orejas corto, un tórax, un pectum excavatum, o sea, tiene varias cosas la niña y además, bueno, el estrabismo. Entonces, le hice la refracción, estuvo un tiempo, mejoró parcialmente y decidí, porque algo que llamaba mucho la atención, además de la endotropia residual, era pues la limitación a la elevación. Entonces entré a hacer el horizontal y también pues busqué el oblicuo superior, hice un afilamiento, pero bueno, mejoró la chica, pero no mejoró del todo. O sea, además hice peritomía 360 para buscar bandas porque pues están reportadas las bandas fibrosas en otros sectores, entonces entré a buscar las bandas, no las encontré. Y aunque mi inducción forzada mejoró, pues realmente mi resultado no fue espectacular como que en la parte, sobre todo de la elevación. Mejoró un poco, pero no mejoró totalmente. Entonces, bueno, además de platicarles mi caso, la pregunta es, usted que trabajó y tanto tiempo en hospital de niños, ¿qué tan frecuente es el ver el Brown pues con otras malformaciones congénitas o en niños con otras características sindromáticas? Es frecuente y la hipocorrección en el Brown también es frecuente. Creo que aún en las mejores manos uno termina la cirugía muy contenta, ahora la limitación en elevación se resolvió y al día siguiente el chico no eleva ni por casualidad. En ese caso, hacer una elevación a través del párpado, hacerlo elevar mientras se va cicatrizando, es una buena manera de llevar el ojo a la elevación. Incluso en algunos casos hay papers que hablan de dejar una sutura de tracción para hacer una elevación pasiva en el posoperatorio. Creo que con el dedo, simplemente a través del párpado, uno lo puede hacer. No mencioné el caso que operamos con Fernanda, que era una paciente que tenía DVD con Brown. ¿Te acordás, Fernanda? O sea, casos muy atípicos, pero tenía una DVD y tenía un Brown unilateral, así que la operamos un día que vino Fernanda a Buenos Aires, hicimos los rectos superiores, un oblicuo superior, el que tenía Brown, y además tenía una exotropia que también tuvimos que tratar, un caso muy también atípico, muy poco frecuente. Hay Muchas casos gracias, con asociaciones, sí, sin duda. muchas gracias, doctora. Fer, en Mauro, el chat, creo que Mauro y Fernando quieren hacer preguntas. Mauro, perfecto. Tenemos algunas en el chat, pero si quieres las ponemos después. si quiere después leer, Lucre, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, Hola, Mauro. Hola, Susana, Mauro. gracias a todos, buenas noches. Susana, te felicito por tu charla, siempre excelente. Algunos comentarios. Yo tuve un caso en que operé al Brown y al día siguiente surgió el Brown en el otro ojo. Entonces Ay, yo creo que estamos frente a a un Brown muy intenso en un ojo que como que mascaraba la existencia del otro. Luego de haber solucionado el problema de este ojo,
ahí sí se evidenció el Brown que no pude ver en el preoperatorio. Después, en el caso que presentaste de Brown con pareja del cuarto nervio, ahí te pregunto si esta hipertrofia en la inclinación cefálica no puede estar contaminada por la fijación del ojo con el síndrome de Brown. Ahí intentar fijar con el ojo de Brown llevaría el otro hacia arriba. Pero hicimos cover test, ¿eh? Hicimos medidas con cover test y ahí se suma la fijación de ambos ojos. O Ujú. sea, que tenía un síndrome, que tenía un Bielchowski positivo no era solamente porque estuviera fijando con el ojo Brown. Tenía mayor hipertropia o mayor desviación vertical al inclinar a la derecha. Así como el otro paciente, el que tenía mayor hipertrofia al inclinar hacia el otro ojo, hacia el otro hombro. Está Creo bien. que tenemos que hacerlos. Uno habitualmente en un Brown no hace el Bielchowski, o digamos, no está dentro de lo que a uno le interesa ver, pero me parece que cuando tienen desviación vertical en posición primaria, se impone hacer la inclinación cefálica y se impone a estudiar la torsión. Bien, bueno, dos comentarios más. Es que es frecuente lo que dijiste hace poco, de que el resultado inicial algunas veces es terrible, que pasa que Decepcionante. decepcionante, pero hay que decir que esto puede llevar tiempo. Me acuerdo bien de un niño que los padres no estaban nada satisfechos y al volver a los 3 meses, perdón, y a los 3 meses del postoperatorio los encuentro en el aeropuerto y la madre vino queriendo abrazarme, diciendo, quedó perfecto. Y lo examiné en el aeropuerto y no veía más el Brown. Así que a veces el resultado es más tardío. Y solo el último comentario es sobre las técnicas quirúrgicas. Yo hace mucho no hago más la tenotomía de Berg. Después que tuve un caso de una parálisis completa del cuarto nervio, después de un Berg, me quedó mucho más difícil solucionar el cuadro de la parálisis del cuarto de que un Brown. Así que prefiero el alongamiento del tendón. Bueno, gracias, Susana. Nunca hice ver que precisamente temiendo la parálisis del cuarto, que me parece que es una complicación severa porque ahí vas a tener un tortícolis marcado. Tú eres más Eh, inteligente que yo. no, hice tenectomías, pero por el lado temporal, y en ese caso es mucho menor el efecto Está que bien. cuando se Gracias, hace por Susana. el lado medial, como diría Carlos. Fernando, Bueno, felicitar primero a la doctora Gamio por esta tan importante serie de casos que nos presenta. Yo solamente quisiera aportarles que los casos en los que yo he visto más frecuente el síndrome en A predominante sobre el B, en casos de síndrome de Brown han sido todos secundarios a alguna situación orbitaria, uno secundario a una biopsia y el otro secundario a una reparación de una fractura. Y ambos tenían sus pruebas de deducciones positivas y ambos resultó bien la cirugía de fasciotenectomía. Yo la aprendí a hacer acá con la doctora Campomanes y el doctor Romero del lado nasal y entonces han ido bastante bien los dos y hasta el momento, después de 3 o 4 años de operados, no han tenido hiperfunción secundaria como si fuera parálisis del cuarto. Ambos, por cierto, con una intorsión importante en el prequirúrgico. Muchas gracias, felicidades. Gracias, Fernando. Tenemos en el chat dos comentarios de la doctora Sena. Le dice que mejor imposible, que muchas gracias y gracias a Estragos. La doctora Andrea Molinari, doctora, le pregunta, le dice que excelente su charla y felicitaciones. Y le pregunta que con qué frecuencia ha visto usted la parálisis del cuarto nervio después de la cirugía en su serie.
en la serie de casos que usted tiene? Nunca tuve una paresia del oblicuo superior. Tuve hipocorrecciones, sí, pero nunca paresia del oblicuo superior. Siempre temo mucho generar una paresia del oblicuo superior. Por eso les digo que siempre me da intranquilidad cuando tengo que operar un Brown. O sea, no es lo mismo que cuando tengo que operar otros estrabismos. El Brown siempre Sí, sé que no puedo decir sí, esto es fácil. Nunca es fácil. claro. Gracias, doctora. La doctora Rosángela nos dice que muchas gracias por su conferencia y que quiere consultarle si tiene experiencia con la banda expansora de silicón y que qué opina usted de esa técnica, doctora Gamín. Nunca puse una banda, como les digo, una sola vez hice una chicken suture con un material no reabsorbible, con un nylon. Me fue muy bien en esa cirugía, pero me parece que es innecesario poner una banda que genera complicaciones. Yo sé que hay quienes son defensores de esa técnica y que les va bien, pero también hay descriptas muchas complicaciones. Nunca puse un tendón, nunca puse, perdón, un expansor y creo que no lo pondría. Muchas gracias, doctora. Susana, dijiste que de todos tus casos tuviste cinco que regredieron resolución espontánea, ¿no? Pero cuatro eran adquiridos. Yo pensaba que los trabajos que muestran una resolución espontánea alta estarían contaminados con casos adquiridos, Sí, como pero vos sabés que adquiridos, tus casos, la resolución fueron en casos, eh, mira, yo en este momento no recuerdo exactamente porque esa estadística es de un trabajo de hace tiempo, pero me parece que no consideramos los adquiridos, porque los adquiridos son otra cosa. O mm, sea, la resolución espontánea es en los congénitos. En los adquiridos se mejoran con el tratamiento antiinflamatorio o con la mejoría de la enfermedad de base que se los provoca. mm, ¿Sí? Además son intermitentes generalmente, son distintos. sí, Es claro, un claro. problema en general a nivel de la tróclea. Ujú, Los congénitos son totalmente diferentes y estos son los que están descritos que mejoran. Hay un trabajo también de los ingleses que me acuerdo de hace años de haberlo leído, que en un alto porcentaje mejoraban con un seguimiento prolongado. Y a veces no es necesario que sean tan prolongados. Yo recuerdo de pacientes míos, dos o tres, que fueron mejorando con el tiempo. Si el paciente está en ortotropia en posición primaria y no le genera un gran problema, yo no opero un paciente con Brown en ortotropia sin tortícolis. ujú, claro, sí. Y si sigue viniendo, voy fotografiando para ver cómo se comporta la elevación de ese ojo. En los casos verdaderamente congénitos, con problema en la vaina, por ejemplo, o mismo con los casos del tendón corto, ¿qué pasaría para haber una resolución espontánea? ¿Crees que el crecimiento de la órbita, la relación tróclea-tendón, habría alguna modificación? Porque es difícil de explicar, ¿no? ¿Qué te parece? Todo se afloja. Entonces, Con el tiempo todo se afloja. No sé, evidentemente si es un tendón corto con hipotropia es difícil que se resuelva. Yo creo que los que se resuelven son los pacientes que tienen ortotropia en posición primaria. mm, y No sé si alguien quiere comentar algo al respecto del componente torsional, de por qué se cambia la torsión del otro ojo cuando uno opera uno solo. O sea, de esta relación entre la torsión de ambos ojos o cómo deberíamos estudiarlo a esto. muy interesante. Está bastante discutido, porque fíjate que yo recuerdo muy bien un paciente que tenía una parálisis del oblicuo superior típica por la motilidad, más que todo por la desviación vertical, como se modificaba en las posiciones laterales,
pero la torsión la tenía en el otro ojo, la tenía en el ojo que teóricamente lo tenía la parálisis. Entonces operé el ojo que no tenía la torsión patológica, que tenía la parálisis del oblicuo superior. Mucho tiempo después lo fotografié la torsión y permaneció de la misma manera que mejoró, digamos, la torsión, que no era una extorsión patológica, cuando se operó quedó un poco disminuida esa extorsión, pero la del otro ojo, que tenía una extorsión importante, quedó exactamente igual. Sin embargo, Traveletti me acuerdo que comentó que pacientes que operó un ojo, que era el que tenía una parálisis, con una no torsión patológica, y en el otro tenía la torsión patológica, que no tenía la parálisis del oblicuo superior, con el tiempo adquirió una disminución de la torsión del ojo contralateral. Entonces hablaba de digamos, un movimiento conjugado entre los dos ojos que transmitía la torsión del ojo que era el fijador al otro ojo. Pero eso no me pasó, digamos, con los pacientes que tuve con esa alteración entre el ojo torsional, que era el ojo sano, con la torsión patológica, y en el ojo que se operó con la parálisis del oblicuo superior, pero sin torsión patológica. En un Así que paciente que tiene el ojo parético fijador, la hiperfunción del recto superior contralateral podría dar extorsión en el otro ojo. En principio, digamos, si tenemos una paresia en el ojo fijador, va a sí, tener mayor inervación a nivel del recto inferior contralateral sí, y iba a eso haber una podría extorsión, llegar sí. a provocar una extorsión de ese ojo. Pero bueno, evidentemente sobre esto se requiere más investigación para tenerlo más claro. Yo no No, no, digo que no. estos casos sean frecuentes, yo creo que uno tiene que considerar que existe la posibilidad de que se den asociaciones. Pero lógicamente, pero si vos tenés que operás el ojo causante de digamos que es la parálisis del oblicuo superior, en el tiempo, al mejorar la posición de ese ojo, es decir, ese ojo va a elevar menos, y es el fijador, teóricamente el otro, entonces con el tiempo tendría que entonces corregir esa extorsión porque estaría trabajando menos por ley de Herin el recto inferior del otro lado, y no ocurrió en ese paciente, que pasaron muchos años. Habría que ver otros pacientes, desde ya uno en estas cosas tiene que juntar varios pacientes para ver realmente las respuestas, ¿no? Porque hay muchas otras cosas que pueden estar influyendo. Yo voy a seguir haciendo estudios con retinografía de los Browns y vamos a ver si con más pacientes se ve un poco más claro el tema. Y una cosa que me pasó una vuelta, que tenía un paciente con un síndrome de Brown importante, con tortícolis, hipotropia en posición primaria, veía doble, y le hice una cirugía justamente con el puente de cirugía no reabsorbible. Y haciendo las aducciones pasivas intraquirúrgicas, veía que seguía con la limitación, con lo cual tuve que separar aún más el puente para lograr entonces que esa limitación de aducción, de elevación, mejorara la restricción, ¿no? Con lo cual mejoró. Pero con el tiempo me llama por teléfono un paciente del interior y dice: ve doble mi hijo ahora, pero de diferente manera, en forma horizontal. Era un paciente hipermétrope, y lo que desarrolló fue una esotropia acomodativa, que antes él no usaba anteojos, él tenía buena visión, no tenía de ninguna manera, tenía ambliopía ni nada, era un chiquito de 7 8 años, pero desarrolló una esotropia efectivamente acomodativa. Con el anteojo lo corrigió, pero de alguna manera quizás el debilitamiento del oblicuo superior con su mecanismo de abducción quizás hizo que digamos, al disminuir esa abducción, el ojo se fuera para adentro por el factor acomodativo. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, Lucre? No, pero en el chat no tenemos nada, nada más agradecimientos y felicitaciones para la profesora Gamia. Bueno, Gracias, Susana. muchas gracias a todos. Ahora llamo a Mauro para hacer el cierre del curso de formación en español. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que están aquí ahora, incluso a todos los que estuvieron durante el año. Estamos preparando el programa para el
próximo curso en el 2026 y esperamos que más gente pueda estar con nosotros. En el próximo año vamos a tener en el mes de mayo el Congreso del Centro Brasileño de Estrabismo y en el mes de noviembre el Congreso de la ISA en Buenos Aires. El Instituto Strauss siempre hace su simposio anual y nosotros estuvimos pensando si con estos dos congresos grandes de estrabismo que vamos a tener en América del Sur el próximo año, se iba a valer la pena tener el simposio de Strauss. Discutimos y por una cuestión de mantener la herencia de estos simposios, decidimos sí hacer el simposio en una fecha intermediaria entre el Congreso brasileño y el de la ISA, pero con una característica distinta. Entiendo que los profesores mayores van a estar ministrando clases en estos congresos, así que vamos a dar la oportunidad a los jóvenes para que ellos tomen el micrófono y puedan dar clases y presentar casos y coordinar todo. Así que a los maestros que están acá de los distintos países, si ustedes tienen joven fellows o estrabólogos joven que quieren venir a Brasil a participar del simposio, los isentaremos del pago de la inscripción. No podemos pagar por el pasaje y hospedaje de tanta gente, pero es una oportunidad de tener gente de diversos países. Así que Fernando, Lucrecia, Susana, Jorge y Margarita, y bueno, no veo, bueno, los maestros que están acá, si identifican algún joven de su país que quiera venir, dar una clase, avísanos con anticipación, o sea, lo más pronto posible, porque estamos trabajando en este momento en el programa científico y sería un gran honor tener gente joven en este simposio. Así que están todos invitados. Yo digo que en un momento, esto me enseñó Alan Scott, en un momento los mayores tienen que bajar, sentarse y escuchar a los jóvenes, darles la oportunidad también. Claro que uno va a decir, pues, bueno, pero ellos no tienen la experiencia que tienen los mayores. Bueno, nosotros también no teníamos cuando éramos más jóvenes. Así que es una oportunidad y están todos invitados a venir a Brasil también en el 31 de julio y 1 de agosto. ¿Ok? Es una invitación. Muchísimas gracias y felicito a todos los que durante el año ministraron clases, estuvieron con nosotros y participan de la organización del curso de formación en español. Un fuerte abrazo a todos y les deseo y a todas las familias feliz Navidad, mucha salud y un excelente 2026 a todos. Muchas gracias, Mauro. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Mauro. Felices fiestas a todos. Nos Un vemos. abrazo, muchas gracias por todo. Nos vemos pronto. Nos vemos. Pues a Muchas todos, gracias. exactamente. Gracias. Chao a todos. Chao.